Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. En esta oportunidad voy a dedicar el espacio o este capítulo o este episodio, este nuevo podcast, a comentarles, traerles, compartirles dos películas que tienen la particularidad de estar basadas en historias de uno, sino el maestro del terror, como lo es Stephen King. Por un lado tenemos a la película Christine de 1983 y por el otro Maximum Overdrive, quizás un poco menos conocida, de 1986, que tiene el agregado de no solo estar basada en una historia de él, de Stephen King, sino que también es dirigida por King. Quizás les suene, quizás conozcan las dos. Hoy en día prácticamente son dos películas de culto, consideradas de culto, quizás más Christine que Maximum Overdrive. Pero bueno, ahora la vamos a ir desglosando las dos y vamos a ir compartiendo un poco la experiencia de haberlas visto. En mi caso, Christine es una película que realmente se me vino a la mente, no me acuerdo ni cómo, que dije, la debería ver de nuevo. Como me acuerdo que cuando era más chico, la vi varias veces. Eran esas películas que uno la veía, cada vez que la enganchaba la dejaba. La película es de 1983 y la otra es del 86, dijimos. Bueno, tienen 3 años de diferencia. La verdad que Maximum Overdrive no recordaba de ninguna manera haberla visto. Tengo que ser honestidad al 100%. Digamos, no es que, sí, me pareció. No. La verdad es que nunca la había, ni la tenía registrada. Pero bueno, al ver a Christine me disparó también el ver Maximum Overdrive. Me dispuse a ver dos películas de Stephen King, en donde tienen no solo la particularidad que están basadas en historias de este escritor, sino que también ambas tienen otro denominador común, que es que él o los villanos, dependiendo cuál de las dos estemos hablando, o el villano principal, vamos a decirlo así, es el vehículo, ¿sí? En el caso de Christine es un automóvil y en Maximum Overdrive son los camiones, ¿sí? Bueno, yo acabo de decir que es el auto en el caso de Christine. Si alguno no la tiene registrada, Christine, como les decía, es de 1983, dirigida, y este es un dato no menor, por John Carpenter. Tiene una duración de 1 hora 50 minutos. Y bueno, básicamente esta película trata, si lo reducimos al mínimo, es un auto que está como, vamos a decirle, como endemoniado, y que está empecinado en destruir todo lo que se le pasa por su camino. Fin, eso sería todo. Así de simple, ¿no? Pero bueno, tiene sus aristas, por supuesto. La película arranca, lo cual es la intro, está muy, muy buena. Que además tiene la música. La verdad que no me acuerdo cómo se llama la canción, pero si vieron Terminator 2, es el mismo tema de cuando Schwarzenegger ingresa al bar. Así que la van a reconocer rápidamente, y la verdad que es muy, muy atinada la canción para ese momento, no solo para el de Terminator 2, sino para el de este específicamente, el de Christine. Como te muestra ya desde el comienzo que ese auto no era un auto más. Se trata de un Plymouth Fury de 1958,
de color rojo y blanco, ¿sí? Y ni bien arranca la película te muestran cómo es, cómo se va fabricando este coche, ¿sí? No solo ese, sino todos los de ese modelo, ¿sí? Pero ya en la primera escena vemos que, de nuevo, no es un auto normal. Otra de las particularidades que tiene este auto es que logra enloquecer a todo aquel que lo posee, ¿sí? El dueño es como que día tras día, minuto a minuto, como sea, se vuelve más obsesivo con el auto y va dejando de lado todo lo que lo rodea o le importa. En este caso, este coche llega al poder de un joven adolescente de 17 años llamado Arnie Cunningham, que es quien, junto a su mejor amigo Dennis Guilder, quien lo encuentran en un... se lo compran a un viejo que lo tiene ahí arrumbado el auto, ¿sí? Y lo saca por... Bueno, la verdad que lo paga bastante caro al final, porque Dennis le decía a Arnie que como que lo estaba, no sé si estafando, pero como que lo estaba pagando demasiado caro. Estaba totalmente arruinado el auto. Y encima, este hombre les cuenta que, bueno, Dennis sospechaba que había algo detrás, ¿no? Le llamaba la atención cómo este hombre se despojaba del auto, ¿no? Y después contaba que creo que era el hermano que murió y también... Y que la señora, o sea, había todo como una maldición acerca de ese auto. Contaba lo obsesivo que se volvió y demás. Entonces Dennis le advertía a Arnie que no lo compre, pero estaba obsesionado porque Arnie, en sus tiempos libres, o sea, los dos son adolescentes y van a la secundaria juntos, ¿sí? Arnie tiene todo el prototipo, digamos... o el estereotipo, mejor dicho, no el prototipo, el estereotipo, me corrijo, de lo que todos conocemos como el nerd, ¿sí? Y su amigo es todo lo contrario. Y bueno, dan con este auto, como les decía. Arnie tienen como su pasatiempo, ama los autos, tiene habilidades para taller mecánico, digamos, tiene como esa faceta. Entonces se propuso, encontró ese auto, le pareció el modelo como una cosa loca que podía restaurar y lo compró, hecho pedazos. Y bueno, se propuso él, pese a la reprobación de los padres, y ahí empieza un poco el acto de rebeldía de él con los padres y demás, que siempre él estuvo súper cuidado. Bueno, vemos cómo empieza a crecer esta rebeldía del personaje y se vuelve como obsesivo con el auto de una manera abrupta. E incluso deja de empezar a tener contacto con su mejor amigo. Curiosamente empieza a salir con una de las chicas más lindas del colegio, que es una chica que había arribado hacía poquito, y que el mismo Dennis, quien tenía mucha suerte con las chicas, no tuvo suerte con esta chica. Claro, no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, no viene el caso. Y bueno, y así se va desarrollando la historia. La verdad, esto es un poco así de lo que trata, ¿no? Y el auto, justamente, bueno, él le pone el nombre de Christine, y empieza a formarse como un vínculo muy fuerte entre el auto y Arnie. Tal es así que pasan a ser casi como una sola persona, ¿no? O más que una sola persona, es como una relación de pareja. Y es más, la novia siente celos del mismo auto. O sea, empiezan a ver ese tipo de cosas, de situaciones que la verdad suenan graciosas. Es más, el auto
digamos, como que siente celo también por la chica. Hay un poco de esas cosas que están bastante piolas y locas, ¿no? Y el auto, bueno, obviamente que se maneja solo, pone temas como si estuviera hablando, digamos, un poco como creo que hacía Bumblebee en las películas de Transformers. Bueno, esto era adelantado, ¿no? Ya lo hacía Christine. Van a ver que los temas y la letra del tema habla de la situación que se está dando en la película. La verdad que con esta peli me agarró como esa locura que a veces me agarra a decir de la nada así, se me da por repasar, en este caso Christine. Maximum Overdrive no la había visto nunca. Que bueno, Christine la había visto muchas veces cuando era chico. Bueno, siempre que estaba en la tele la enganchaba. Una de las miles de películas que enganchabas en la tele y te ponías a ver un sábado a la tarde, por ejemplo, bueno, a la noche. Y hacía mucho tiempo, y la verdad que cada vez que puedo recapitulo en alguna película que viese, que capaz vi millones de veces en el pasado, pero o muchos años atrás, y que me dan ganas de volver a ver, que casi como revivirla. Uno cuando la empieza a ver, yo digo, no me acuerdo nada de esta película, la empecé a ver, es como que, sí, me acordaba de esto, me acordaba, pero tiene como esa cosa novedosa también. Entonces bueno, me agarró esa locura por recapitular en esta peli. Y bueno, la verdad es que en ese momento me había dejado una buena impresión. Bueno, quería ver qué me pasaba al verla hoy en día, ¿no? Entonces en este caso como que abrí el baúl de los recuerdos y me volví a encontrar con esas buenas sensaciones que me dejó en su época. Con ciertos matices, por supuesto. Pero bueno, Christine, como les decía, no solo es una adaptación de las tantas que hay de un libro de Stephen King, sino que acá se suma que el director es, como les decía, John Carpenter, ¿sí? Que es súper particular, pero Carpenter para mí, te puede brindar obra. A ver, se destaca mucho en películas que después terminan siendo de culto, ¿no? Quizás con bajo presupuesto, pero te puede dar una gran obra como, no sé, El escape de Nueva York, o me acuerdo, por ejemplo, Vampiros, que de hecho la volví a bajar porque recuerdo haberla visto en el cine en el año, creo que era el 98, creo que era Vampiros, y me había dejado un buen recuerdo, la verdad, esa peli. Habrá que ver si la veo hoy que me deja, pero la tengo como una buena obra de Carpenter. Bueno, La Niebla, tiene bastantes películas, por algo es un director. Bueno, Asalto en la cárcel 13 o algo así era en español, no me acuerdo. Tiene buenas pelis y que hoy día son consideradas de culto, y después también tiene otros productos que parece como desconocerse. Bueno, They Live, esa es otra, con Roddy Piper, que me acuerdo la habíamos visto con Santi, y la verdad es muy original, loca, pero muy original. Y después tiene productos que realmente son olvidables, no parecen haberse hecho por el mismo director. Pero siempre tiene como, por ejemplo, si ven una película de Woody Allen, la reconocen fácilmente, o Tim Burton. Hay directores que uno ve la película y ya te das cuenta de quién está detrás. Y Carpenter es uno de ellos. El estilo que tiene de filmar y también la musicalización que tiene, ¿sí? Y quizás esta película, Christine, si me apuraban no recordaba que era de Carpenter, para nada. Porque me parece que es la menos Carpenter de todas las películas. En ese momento, bueno, tanto Stephen King como John Carpenter estaban muy bien vistos, digamos, estaban muy arriba. Y entonces esa unión es como que, bueno,
era algo que llamaba un poco la atención. Digamos, bueno, John Carpenter adaptando una historia de Stephen King, ¿qué podía hacer? Y terminó siendo la película, que no lo dije, la calificación mía es de 3.5 mirillas sobre 5 posibles, como ya saben. A mí me gustó mucho, pero desde el punto de vista, si lo analizo de John Carpenter, me parece que la menos personal o la menos Carpenter, como les decía, de todas las películas que yo he visto de él, realmente. Como que no se quiso arriesgar tanto, vamos a decirlo así. Quizás es la menos personal. No le vi ese estilo bien marcado que tiene, pero sin dudas que va a quedar Christine como una de las favoritas para mí. O sea, más allá de eso, es simplemente un comentario o una sensación que a mí me quedó. Bueno, la peli tiene ciertas también curiosidades. Como les decía, la popularidad que tenía Stephen King en ese momento era muy alta, y tal fue así que la película entró a producirse antes de que se publicara el libro. Después, bueno, Carpenter utilizó el mismo barrio, digamos vecindario, que usó en la Halloween original del año 78. Después, una de las cosas también curiosas son que ¿por qué eligió ese modelo de auto? Stephen King lo eligió porque lo consideraba como un coche que ya estaba olvidado, digamos. Él no quería poner a un auto que tuviera como un pasado importante, digamos, como que tenga un bagaje importante en su historia, ¿no? Que sea muy reconocible, sino un auto que la verdad la gente ya lo había perdido de vista, digámosle, ¿sí? Después, bueno, la verdad que la película está muy bien hecha, teniendo en cuenta el todo. Está muy bien hecha. Pensé que iba a ser más grotesco al no recordarla, ¿no? Cómo hacía la parte de la reconstrucción, porque el auto, por ejemplo, uno lo ve que o lo golpean o se hace pedazos, porque a la hora de intentar asesinar a alguna persona quizás se choca contra una pared y eso, y después como que se regenera. Eso está muy bien logrado. Uno se da cuenta que está obviamente como filmado y después revertido, digamos, en sus imágenes, pero es curioso, digamos, cómo hicieron para simular eso, pues la verdad es que está bien logrado, y en ese momento no se contaba con la tecnología de hoy. Y bueno, cómo hicieron es instalaron bombas hidráulicas en el interior de varios coches, porque obviamente no usaron un solo auto, y tenían una maqueta de plástico que se asemejaba al metal, a la vista, digamos, la cámara, y que incluso parecía más metal que el metal real, digamos, en sí mismo, mientras que, bueno, se doblaba y se deformaba. Estas bombas estaban unidas a cables que a su vez estaban unidos a el chasis del auto, y cuando se comprimían, digamos, es como que se succionaban, se chupaban los paneles hacia adentro. Después estas imágenes, como yo les comentaba al principio, del auto todo arrugado, digamos, abollado, hacia adentro, se invirtieron. Entonces eso daba la apariencia de que el auto se volvía a su forma habitual.
Y después, otra cosa que busqué, porque la verdad es que quería saber, porque la película no dice por qué se llama Christine. O me parece, ya ahora no me acuerdo, no les quiero mentir. Creo que no dice por qué le pone Christine porque quiere, me parece. Pero Stephen King le pone Christine por Christine Romero. Que fue quien tuvo o quien le dio la idea a Stephen King de hacer esta novela, digamos. Y era mientras estaba filmando el Creepshow en Pittsburgh con George Romero y Christine Romero. Y bueno, ahí fue cuando... En realidad no es que quien fue... Me parece mal, no es quien le dio la idea, sino que como se encontraba trabajando con ellos, ahí fue cuando tuvo la idea, y como estaba con Christine, se le habrá ocurrido Christine. Si estaba con otra persona, le hubiese puesto otro nombre. Pero bueno, así que la verdad es que si no la han visto, o si la vieron como yo hace mucho tiempo, búsquenla. Quizás no es muy fácil de conseguir, la verdad que no sé en qué plataforma estará disponible, si es que está. Si no, bueno, compren el Blu-ray. O bueno, véanla, búsquenla de alguna manera. La verdad que vale la pena. Es recomendable. Y así vamos a pasar a lo que es Maximum Overdrive. Donde acá ya bajamos el puntaje de 2 mirillas. El título alternativo con el cual lo puedes llegar a encontrar es 8 días de terror. La peli en este caso es más una peli de ciencia ficción del año 1986, como les decía. Y la dirección cuenta ni más ni menos que Stephen King. Que bueno, fue la primera y última película que dirigió. Y si ven la película se van a dar cuenta por qué es la primera y la última. No es porque esté mal filmada, la verdad, no, honestamente no es que esté mal filmada. Pero la película es una locura. En el reparto puedo destacar en el sentido de que alguien puede conocer, porque era un actor muy de esa época, Emilio Estevez, el hermano de Charlie Sheen. Se ve que capaz no pudo contratar a Charlie Sheen y recurrió a Emilio. Bueno, la película dura 1 hora y 38 minutos. No sé si alguno la conocerá. Quizás si le digo que es la película... A ver, quizás pueden encontrar alguna imagen o algo, como se transformó un poco de culto por lo bizarra que es. Es la de un camión que tiene en la trompa al Duende Verde, el villano de Spider-Man. Bueno, es un camión que tiene en la trompa, que después van a ver en la película, no tiene tanta trascendencia, pero es como que, bueno, quedó como la imagen de... Sería como el villano principal, vamos a llamarlo así, en esta locura de película, pero no tiene una relevancia tan grande. Pero bueno, llama la atención que tenga el Duende Verde en la trompa. Esta película está basada en una historia corta de Stephen King que forma parte en un libro de otras historias cortas, y que se llama Trucks, o sea, camiones, justamente, ¿no? En este caso los villanos son los camiones. Este cuento, digamos, esta historia, Trucks, se incluyó en Night Shift. Fue la primera colección de historias que hizo Stephen King. Bueno, para quienes no la conozcan, le hago una breve introducción de lo que es la película, de qué trata. Otra que se puede resumir rápidamente. Se muestra cómo hay el paso de un cometa, digamos, cerca de la Tierra, que produce resultados bastante extraños, inesperados y yo diría bizarros e inexplicables, en donde las máquinas a partir de ese momento, esto ni bien arranca la película, empiezan a actuar por su cuenta
y a rebelarse contra la humanidad, que serían sus amos, si se quiere, son quienes las manejan. Y hay una ensalada de bizarreadas increíbles en donde desde, no sé, una máquina expendedora de gaseosas empieza a tirar latas para todos lados, o bueno, en la escena inicial vemos cómo se desbanda todo, un cuchillo eléctrico, una licuadora, cualquier cosa, cualquier artefacto, digamos que se vuelve loco, se mama y se vuelve contra los humanos. Y bueno, entre todas esas cosas, también afectó a estos camiones. Hay un delirio realmente importante en cómo eso afecta. Está buena la escena inicial que demuestra. Bueno, arranca de una, sin mucha cosa. Ya arranca con el delirio de una. Y la verdad que no tienen explicación porque tampoco uno la quiere, ¿no? Pero ¿por qué si una no sé, una cosa, capaz que otra máquina no se vuelve loca? No tiene mucha explicación. Pero bueno. Después, el centro de la película está en una estación de servicio de Carolina del Norte, que es bastante similar a si vieron The Mist. Sí, creo que era The Mist, que ellos quedan varados como en un mercadito, una cosa así era. Bueno, esto es parecido, pero bueno. Bueno, y justamente son varias las personas que empiezan a comprobar este extraño fenómeno. Digamos, dejaron a los humanos a merced de las máquinas. Entonces los camiones que estaban estacionados se ponen en marcha solos, empiezan a dar vueltas en el lugar, como encerrando, acorralando a los humanos que se encontraban en ese lugar, ¿sí? Y buscan la manera de poder eliminarlos, pero llega un momento que están solamente acorralándolos, ¿sí? Porque sienten que, bueno, necesitan de alguna manera, porque justamente necesitan combustible, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es así como Emilio Esteve junto a otros que están ahí deciden hacerle frente, ¿no? La verdad que es una locura la película, ¿no? Y comentarla, no sé si es otra locura también, pero es difícil. La película digamos, tiene escenas muy ridículas, absurdas, es muy loca, bizarra. Básicamente tenemos a un Stephen King con ganas de dirigir, evidentemente por primera vez, una obra que él mismo escribió. Y da la sensación en todo momento, y después, bueno, ya ahora con mucho tiempo, y uno puede averiguar y recoger un montón de datos, ¿no? de cómo fue la cosa. El tipo parece como que se quiso sacar el gusto de decir, bueno, filmo, escribo, elijo... otra cosa no menor, elige la banda de sonido, que es su banda preferida, que es AC/DC. Así que digamos, con el soundtrack estamos bárbaros porque suenan, no sé, Hell's Bells, Who Made Who, hay un montón de éxitos de la banda, así que por ese lado... No, es como si hubiese sido un regalo de cumpleaños para Stephen King y hizo esta película, ¿no? Y bueno, y además, como frutilla del postre, se juntó nada más y nada menos que con Dino De Laurentiis. Y un dato no menor, y acá es donde quizás todo esto que venimos hablando, o que vengo hablando, cobra sentido, puedo decir.
es que en esa época, declarado por él mismo, estaba transitando su mayor adicción a la cocaína. Listo, con esto podría cerrar el podcast y nos encontramos en el siguiente. Esto queda claro, la verdad, de sobremanera si uno ve la película. De nuevo, está repleto de incongruencias y escenas locas. Por ejemplo, qué sé yo, uno de los dueños, creo que era el dueño de la estación de servicio, en un búnker tenía todo tipo de armas, hasta una bazooka. O sea, y saca una bazooka y se la tira a un camión, explota todo. Y o sea, es solo una muestra. Y después, Emilio Esteve, con todo respeto. O sea, cuando uno dice con todo respeto, porque se lo va a faltar, ¿no? Demuestra que es la verdad, de madera. Es de madera. No me acordaba que era así. He visto algunas películas más en su momento. Y después desapareció el mapa. Igualmente todos estos condimentos hacen que casi que te obliga a verlo, te obliga a decir, a ver qué es esta locura, a ver, realmente es así, justamente para experimentar toda esta ensalada de sensaciones que les cuento. Después, creo que quizás justamente el mayor pecado de la película sea la soberbia que haya tenido King en ese momento de quizás considerarse como una posición de poder y superioridad, que pensó que cualquier cosa que salía de su cabeza ya iba a ser un éxito, y lo cual no fue así, ¿no? O sea, la película fue un fracaso, lo mataron por todos lados, y después, si lo buscan, los invito a que lo busquen, pongan Maximum Overdrive, el tráiler. Está presentado por el mismísimo Stephen King. Tiene una cara de loco que asusta. Y esto, bueno, tiene... La verdad que hoy día se recuerda todavía ese tráiler. Bueno, el tipo dice que la verdad que bueno, no solo eso, que estaba transitando la mayor adicción a la cocaína, sino que, bueno, sí, le pifió por todos lados, ¿no? De todas maneras, la película a ver, no sé cómo decirle, si se deja ver. Si no están dispuestos a ver una cosa muy loca, no lo hagan. Ahora, si tienen curiosidad, véanla y vean lo que se puede hacer en una película. De hecho, hay una cosa muy graciosa, estaba acordándome ahora, mientras les comentaba esto. Por eso en un momento recién hice como un silencio, porque justo me estaba acordando de esto. A Stephen King se le preguntó por qué nunca más dirigió una película. Vieron que al principio les dije, cuando empecé a comentar esta, les dije que fue la primera y única que dirigió. ¿Y saben qué respondió? Le dijo a quien le preguntaba, solo mirá Maximum Overdrive. Listo, esa fue toda la respuesta. O sea, como que el tipo sabía que ya por eso no iba a dirigir nunca más. Bueno, como ya les dije, y esta va a ser creo que la quinta vez, que bueno, un tiempo más tarde admitió que estaba loco por la cocaína todo el tiempo, que estaba haciendo esta película y que a menudo no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, después que terminé... esto vale aclarar, después que terminé de ver la película me enteré de todo esto. O sea, empezaron a tener sentido ciertas cosas, ¿no? Y comentó que le gustaría, cosa que todavía no pasó, volver a intentar dirigir otra película, pero esta vez sobrio, ¿no? También, y esto creo que fue súper crítico, la verdad que no la leí, bueno, tampoco leí Christine, pero no leí Tracks, pero el mismo King dijo que es la peor adaptación. O sea, yo he visto adaptaciones malas de Stephen King, como por ejemplo Cell, libro que sí leí y la verdad que mucho no me gustó. Hay una cosa muy particular que yo tengo con Stephen King, súper, o sea, estamos hablando de... Yo, desde acá,
estoy opinando sobre alguien que es considerado el maestro del terror, ¿no? O sea, con todo respeto. Pero cada uno puede tener su valoración, por más que todo el mundo lo considere muy bueno. Que sin duda lo es. O sea, no puedo creer las cosas que escribe. Por ejemplo, leí It, es espectacular el libro. Si no lo leyeron, se los recomiendo, aunque es súper largo, pero se los recomiendo. Debe ser de lo mejor seguramente que haya escrito. Tiene un poder creativo increíble, pero para mí tiene un gran problema con los finales. Es más, él mismo, creo que era en la serie Castle Rock, perdón, que en esa, no, miento, no, esa serie la vi, la verdad que me gustó la primera temporada, tendría que ver la segunda. En la segunda de It, en la peli, que él mismo aparece, bueno, que tanto se habló del mate de Independiente, que bueno, como el director argentino es hincha de Independiente, le hizo usar el mate, bueno, tuvo muy bueno ese detalle. Y bueno, y habla, ¿no? con el personaje, uno de los personajes principales, que bueno, habla de que los finales son malos, como blanqueando eso con todo, o sea, que no es una apreciación sola mía, sino que también lo han sentido muchos así, ¿no? Que capaz que el cierre le cuesta cerrar sus historias, pero el camino es muy bueno. ¿Qué más? Bueno, otra de las cosas, y por eso yo hablaba de la soberbia en algún momento, o esa superioridad quizás que sentía King, era que él consideraba que después de escribir tantas obras, digamos, tantas novelas, es hora que alguien haga una adaptación bien. Y si no lo hace uno mismo, digamos, si querés que salga bien, así dijo, algo así, que si quieres que salga bien, lo tienes que hacer tú mismo. Bueno, y después él mismo dijo que fue la peor adaptación. Pero bueno, así que hoy les dejo estas dos películas, Christine, Maximum Overdrive, dos historias de Stephen King. Vean, o sea, como recomendación les diría Christine, véanla, está buena. Y Maximum Overdrive, después de los comentarios que les dije, quedan ustedes, si se quieren atrever, adelante, si no, abstenerse. Y bueno, la verdad que el género de los autos, así endemoniados o maléficos, asesinos, a lo largo del cine, a lo largo de la historia del cine, perdón, es bueno, tiene cierta curiosidad. Hay varias películas así. Yo me acuerdo en su momento recomendaba bastante. Creo que fue la primera película que hizo Steven Spielberg, que se llama Duel, que se trata justamente de un camión que se ensaña, digamos, en una carretera, digamos, creo que era un auto en ese momento, era uno en particular o varios. La verdad que no recuerdo muy bien cómo era, la vi hace mucho tiempo y me encantó. Me pareció muy buena de todo aspecto. Así que esa también se la recomiendo, ya que estamos en este subgénero, vamos a decirle. Después, bueno, hay una del año 77, creo que era. Bueno, no me acuerdo bien el año, se llama The Car. No la vi, pero bueno, era otro auto así. O no sé si no la vi, capaz que alguna vez la vi, porque el auto me sonaba, un auto todo negro. Se me hacía como que o si no la vi toda, habré visto algunas partes en algún momento, porque como que se me vino a la cabeza esa película cuando vi el tráiler. Es otra así, de un auto que se la agarra contra todos. Y bueno, y debe haber más que ahora no se me viene a la mente, pero bueno, es un subgénero, digamos, ¿no?
Y bueno, acá, como eran las dos de Stephen King, me gustaba juntarlas. Las vi medianamente seguidas las películas, ya hace un tiempo. La verdad que el podcast lo venía postergando, con lo cual algunos datos se me fueron, como les contaba, ¿no? En el transcurrir del podcast. Y bueno, de esta manera vamos finalizando el capítulo de hoy. Espero entregarles prontamente algún otro podcast. La verdad que he estado viendo varias cosas. A veces el tiempo conspira. Así que bueno, recuerden que nos pueden seguir o síganos en Instagram y en Spotify. Denle seguir, follow. Y también nos encontrarán en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Bueno, esto fue Christine, Maximum Overdrive. Quien les habla, Luciano Sayuna. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.